Shalom, que significa paz. Quiero empezar por decir Barakata Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Ruach HaKodash, que es bendiciones al Padre, bendiciones al Hijo y bendiciones al Espíritu Santo. El tema de hoy es la ley no es abrogada, y también los dos pactos solamente fueron dados a la nación de Israel. Lo que usted ve enfrente de usted son los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos eran más de 10 mandamientos, eran como 613 leyes que el Señor le dio a Moisés para darle a la nación de Israel. Y estas leyes no fueron dadas a ninguna otra nación, solamente a la nación de Israel. Y la gente allá afuera que se llaman cristianos y de otras religiones tratan de usar escrituras como en Colosenses 2 y 13 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y usan escrituras así para decir que la ley fue abrogada. Pues eso no es verdad. Ok. Voy a leer dos escrituras primeramente y entonces vamos a entrar a los pactos, el primer pacto y el segundo pacto que fue dado a la nación de Israel. Y esos dos pactos tienen la ley contenida entre medio de ellos, ¿ok? So vamos a ir aquí a Mateo 5, porque esto no está diciendo que el Señor deshizo la ley o anuló a la ley, ¿ok? Lo que pasó es que la ley, el acuerdo de la ley con el Señor Yahweh se la dio a Moisés para darla a nosotros, que si rompíamos la ley de él, teníamos que sacrificar la sangre de ciertos animales para recibir perdón por los pecados. Eso fue lo que fue anulado, la ley del sacrificio, porque Yahushua, cuando vino, él fue el último sacrificio, el sacrificio más mejor que esos sacrificios para quitar de nosotros los pecados, y los animales no pudieron hacer eso. Ok, so vamos a ir aquí primero al libro de Mateo 5 y 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor Yahushua cumplió las cosas que estaban escritas de él. Y eso es lo que dijo que vino a hacer. No vino a deshacer la ley. Como le dije, lo único que fue deshecho fue la ley del sacrificio, y se lo vamos a enseñar. Y los dos pactos que fueron dados a la nación de Israel, los dos contienen la ley en esos dos pactos. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es para siempre. ¿Ok? Y la ley es espiritual. Dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. No hay ninguna forma o ninguna escritura que dice que el Señor botó la ley o la quitó. En contrario, él la cumplió. Y en cumplirla, él desechó la ley del sacrificio. Se lo vamos a enseñar. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le estaba explicando a los hebreos, en la carta que le escribió a los hebreos, porque ellos todavía estaban sacrificando, y él estaba diciendo a ellos que no tienen que hacer eso más nada, porque el Señor, el Mesías, Yahushua, ya hizo eso una vez por todos, y se lo explicó a la ley y todo eso, ¿ok? Dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y los cristianos allá afuera y las otras religiones están diciendo que la ley fue abrogada, no tienen que perseguir detrás de la ley más nada, y esos son embustes. Estamos supuestos a hacer la ley lo mejor que podamos, pero sabemos que eso no es lo que nos va a salvar, porque el Señor Yahushua derramó su sangre por nosotros. Pero eso no nos da a nosotros libertad para hacer lo que queremos hacer. Es más,
Este libro de Galatas, capítulo 5 y versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, porque no estamos, el Señor nos perdonó. Si rompemos la ley, el Señor nos perdonó. Pero tenemos esa libertad, que si rompemos la ley, el Señor nos puede, ¿cómo se llama?, a perdonar. Pero porque tenemos esa libertad, ¿lo hacemos voluntariamente? No. Dice, solamente que no uses la libertad como ocasión a la carne. Oh, pues y el Señor ya tengo gracias, o voy a hacer lo que quiero hacer. No, no. Estás en mal pensamiento. Porque el Señor va a juzgar el mundo porque están rompiendo sus leyes. Y el segundo pacto, la parte de ese pacto es entrar a las leyes adentro de la nación de Israel. ¿Ok? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Ok, yendo para atrás aquí, Mateo 5 y 19, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos supuestos a hacer la ley lo mejor que podamos en este tiempo. ¿Ok? Estamos en cautividad debajo de los llamados blancos, que son los edomitas, y sabemos que tenemos que trabajar ciertos días, y ciertos días cuando el día de descanso cae durante la semana cuando tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, y ciertas otras cosas que no podemos no podemos cumplirlas ¿cómo se llama? Completamente, pero lo que podamos cumplir lo cumplimos, como el hombre dejándose la barba crecer, la mujer no usando pantalones como usan los hombres y cosas así. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban persiguiendo detrás de la ley, pero no la estaban persiguiendo. ¿Ve? Ok, eso es una escritura, que la ley no es abrogada. Esta es otra. Este es el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Esto está hablando de israelitas, aunque son israelitas circuncidos o israelitas incircuncisos. Dice, luego, deshacemos la ley por la fe, porque tenemos fe. ¿Deshacemos la ley? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Tenemos que establecer la ley. Porque tenemos fe, dicen, pues la ley es deshecha ya. No. Pero tenemos que mantener la ley, establecer la ley. ¿Ok? Pero la ley, ¿cómo se llama? Haciendo lo que dice en la ley no es lo que nos va a salvar, sino la fe en Yahushua y lo que Él hizo por nosotros. Pero todavía tenemos que tratar de mantener la ley lo mejor que podamos. ¿Ok? Esas son dos escrituras que le enseñan que la ley no es abrogada. Ahora vamos a ir a Hebreos 8 y 6 y vamos a bregar con este tema de los dos pactos, porque la primera vez que usted lee el primer y segundo pacto es en el libro de Jeremías capítulo 31 y esta es en Hebreo 8 está diciendo lo mismo que está diciendo en Jeremías capítulo 31. Quiero ir aquí porque el libro de Hebreos explica claramente qué fue lo que fue abrogado de la ley. Y lo que fue abrogado de la ley es la ley de sacrificio. Porque Yahushua cuando dijo eso todavía estaba vivo. No se pudo abrogar la ley de sacrificio hasta que Él fue ese sacrificio. Y cuando Él fue ese sacrificio, entonces ahí fue cuando no tenemos que sacrificar animales más nada para perdón de nuestros pecados. Este es Hebreo 8 y 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, porque este segundo pacto es mejor que el primer pacto, porque el primer pacto fue
dedicado por la sangre de becerros y por la sangre de animales limpios. Y no pudo deshacer de los pecados y el conocimiento del pecado en nuestras mentes. Pero Yahushai, cuando derramó su sangre, él deshizo de todo eso, ¿ok? El cual ha sido formado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque las mejores promesas es que el Señor va a poner la ley adentro de nosotros para que podamos hacer la ley perfecta. Ahora no podemos hacer la ley porque estamos en la carne, y esta carne va en contra del Espíritu y va en contra de la Biblia. Por eso que tenemos que mantenernos debajo de uno al otro, porque la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte. Ok, dice, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Y es verdad, porque ¿cómo era el primero? ¿Cómo el primero tenía falta? No porque era el pacto en sí mismo, sino era porque la gente, nosotros, no teníamos la ley adentro de nosotros, teníamos el corazón de piedra, no el corazón de carne, ¿ve? Porque respondiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, porque esto fue dado solamente a la nación de Israel, a los dos reinos, porque el reino fue partido en dos. Cuando usted va para atrás a la historia y como la nación de Israel fue dividida entre dos reinos. El Señor dice que viene un nuevo día cuando Él va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ¿ve? ¿Quién fue los que tenían la falta? Nosotros. ¿Por qué? Porque no podíamos perseguir la ley perfecta, porque todavía estábamos en la carne. Dice, yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Eso está hablando de los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. No está hablando de el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, porque mucha gente en las iglesias dicen que esto aquí está hablando de que el Señor deshizo del Viejo Testamento. Y eso son mentiras, porque el Viejo Testamento todavía hay cosas en el Viejo Testamento que no han sido cumplidas en profecía. ¿Cómo el Señor va a deshacer de algo que todavía no se ha cumplido? Y es más, este libro de Mateo, capítulo 13, y versículo 52 creo que es, dice, y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué? Porque tienen que tener los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto, que es cosas en las escrituras, bueno, no pactos, sino el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es uno, son uno, porque dicen la misma cosa. Ciertas cosas que estaban escritas en el Viejo Testamento fueron escritas en el Nuevo Testamento para enseñarle que fue cumplido. ¿Ve? Ok, vamos a ir para atrás a Hebreos 8 y 10. Por lo cual este es el pacto que ordenará a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, después de estos días aquí, cuando el Señor nos traiga en el reino. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y será a ellos por Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor nos botó de la tierra de Israel porque rompimos a sus leyes. Estaba enojado con nosotros. Quitó su paz de nosotros. Mandó a su hijo Yahushai para que fuera la paz entre Yahweh y nosotros. Por eso fue que Yahushai 2000 años atrás fue el mediador entre Yahweh y nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos menospreció porque nosotros los menospreciamos a Él.
Y sí, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque vamos a tener las leyes escritas adentro de nuestra alma, adentro de nuestro corazón, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, porque el Señor nos va a dar, perdonar a nuestras injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y eso es lo que estamos esperando. Para el reino, para recibir estas bendiciones. Dice, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. ¿Ve? ¿Cuál era el primer pacto? El primer pacto era, el Señor nos dio la ley y si rompíamos la ley, estábamos supuestos a derramar la sangre de un animal. Vamos a ir rápidamente aquí a Éxodo 24. Dice, y dijo a Moisés, sube a Yahweh, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaré desde lejos. Vamos a brincar a versículo 5. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y sacrificaron pacíficos a Yahweh becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, está hablando de la ley, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Hicimos un pacto con el Señor, y este fue el primer pacto. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eso fue el acuerdo, que si rompíamos la ley, teníamos que derramar la sangre de ciertos animales. Dice, y eso es todo ahí, ¿ok? Ese fue el primer pacto, ¿ok? Vamos para atrás, dice, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. El primer pacto, que fue la ley dada a nosotros, y si la rompíamos, teníamos que hacer sacrificio de animal. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo habían, como los hebreos, habían ciertos israelitas que todavía estaban sacrificando animales, pero ya estaba por desvanecerse. ¿Por qué? Porque la doctrina de Yahushua se estaba engrandeciendo, y le estaban explicando que la sangre de Yahushua no tienen que sacrificar animales más nada, porque Yahushua ya hizo eso. Eso se estaba ya desvaneciendo. ¿Ok? Ahora cuando brinca al capítulo 9 de Hebreo, dice capítulo 9 y 1, tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto. Se está hablando del pacto de cómo sacrificar y como el pontífice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Deme un momentito aquí. El gran sacerdote iba adentro del templo y daba sacrificio a la nación de Israel una vez al año, que era el día de, ¿cómo se llama? El día de Atonement. En español, déjame ver, Day of Atonement. El día de la expiación. Eso fue una vez al año que el gran sacerdote iba adentro del templo para sacrificar la sangre de animales para recibir perdón por todos los pecados de la nación de Israel. ¿Ve? Dice, eso es lo que está hablando el capítulo 8. Está hablando del primer pacto y cómo fue hecho y cómo la sangre fue derramada. Dice, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Ese fue el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde entraba el gran sacerdote.
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular porque no lo tenían. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ve? Eso es lo que el pontífice hacía, o el gran sacerdote, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Por eso fue que Yahushua vino. No tuvimos que hacer eso más nada, porque ya Yahushua lo hizo por nosotros una vez cuando derramó su sangre, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Yahushua, pontífice de los bienes que habían que devenir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. ¿Por qué? Porque era el cuerpo de él fue lo que fue sacrificado. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yahushua, o aquí dice Cristo, que es Mesías, Mashiach, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Y por eso fue que Yahushua vino, porque él tuvo que ser el sacrificio para la nación de Israel, porque eso fue el acuerdo, el pacto que el Señor hizo, Yahweh hizo con nosotros. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, y eso es lo que sucedió. ¿Okay? Y el primer pacto, ¿quién era el testador? Los animales. Ellos fueron los que tenían que derramar la sangre. Solo los sacerdotes derramaban la sangre de estos animales para sellar ese pacto. Por eso es que leímos en Éxodo 24 lo que Moisés hizo. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando Yahushua murió, él selló el segundo pacto. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos que leímos ya, de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrios, con agua y lana de grana y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Yahweh os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi toda es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso fue la razón que el Señor hizo ese acuerdo con nosotros, el derramamiento de la sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Yahushua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, porque el Señor, cuando los sacerdotes sacrificaban,
el Señor venía abajo al santuario para ver los sacrificios que hicieron para la nación de Israel y lo aceptaba. So, él venía aquí abajo a mirar eso. Por eso fue que el gran sacerdote iba al santuario una vez al año. Pero ahora que Yahawashi hizo eso, Yahawashi está presente frente del Señor y el Señor siempre lo ve a él y el sacrificio que él hizo por nosotros. ¿Ve? Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. ¿Ve? De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y eso está hablando de los pecados de la nación de Israel. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Yahawashi fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Ahora, cuando usted va al siguiente capítulo 10, le explica más. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, hablando de sacrificios otra vez, el primer pacto, el segundo pacto, que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a lo que sea llegan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Esos sacrificios hacían la gente perfecta, después que todo el mundo había sido sacrificio, no tenían que sacrificar más nada. Los sacrificios se hubieran dejado de cesar. ¿Por qué? Porque todo el mundo estuviera perfecto. Pero no estaban perfectos con eso. Por eso que tuvo que ver el segundo pacto. Porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace con conmemoración de los pecados. ¿Ve? Por eso fue que eso tuvo que cesar, los pecados, los sacrificios de animales. Eso fue lo que fue abrogado de la ley, no la ley propia. Porque la sangre de los toros y de los machos cabros no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste un cuerpo. Yahawashi dijo por la boca de David, que los sacrificios el Señor y los presentes no quería. Un cuerpo le preparó a Yahawashi. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabeza del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, ¿ve? Eso fue lo que fue quitado de la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, que el primer pacto, que fue la sangre de animales, ¿ok? Para establecer lo prostero, que es el segundo pacto, que es por la sangre de Yahawashi. Es más, hay otra escritura en el libro de Zacarías, pero tengo que ver si la puedo encontrar. Denme un momentito. Que no tengo el libro aquí, solo tengo abajo. Pero hay una escritura en el libro de Zacarías, creo que es el capítulo 9 o capítulo 12, que dice que la sangre de Yahawashi era del Nuevo Testamento, algo así. No me puedo recordar bien cómo se dice. Si el Señor lo permite, lo pongo en el comentario. Ok, para establecer lo prostero, que es el segundo pacto, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yahawashi hecha una sola vez, ¿ve? Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Yahweh, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, ¿ve? Y esos santificados son de la nación de Israel. Ahora, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 7, dice, versículo 11, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melchizedek, que era Yahushua, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Ve? ¿Y qué era la mudanza de la ley? De la ley, el sacerdocio, de los sacrificios, porque el Señor dijo que toda la nación de Israel iban a ser sacerdotes. ¿Ve? Y que no iban a tener que sacrificar más nada. Por eso que leímos en Hebreo 8, Hebreo 9, ahora en Hebreo 10, la explicación que apóstol Pablo le estaba dando a esta gente, a estos hebreos que todavía están sacrificando animales. Dice que eso no está supuesto ser más nada. Y atestiguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que hará con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿Y cómo fue eso sellado? Por la sangre de Yahushua, que ese es el segundo pacto. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Yahushua, por el camino que él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Ve? Por eso que estamos haciendo esto y las lecciones, y hermanos, estamos en las calles predicando la palabra, haciendo shows vivos, diferentes lecciones que los hermanos hacen. Ok, esto es, esta lección era, la ley no es abrogada, y el primer y segundo pacto eran solamente a la nación de Israel. Lo que fue abrogado de la ley, como leímos, era la ley de sacrificio de animales, porque Yahushua fue el último sacrificio o el mejor sacrificio para nosotros. Con eso espero que hayan aprendido algo, y hasta la próxima vez les digo Shalom.